Bueno, muchachos, buenos días. Hoy vamos a hablar de los estándares inalámbricos, de redes inalámbricos. Los estándares son son reglas que se han puesto con la finalidad de establecer o unificar la forma de conexión entre ordenadores, ya sea de forma cableada o sea de manera inalámbrica. En el caso de la cableada, ya lo habíamos comentado en el repaso de la semana pasada. En el caso de la cableada, existe el estándar 568A y 568B, que es la forma de configurar los cables del par trenzado para establecer conexión entre dos ordenadores de manera directa o bien entre dispositivos, entre computadora y dispositivo switch o router, ¿sí? Luego entonces, para el caso de las redes inalámbricas se ocupa el estándar 802.11, que se refiere a las conexiones inalámbricas. Entonces, estos estándares inalámbricos, el 802.11 tiene varias vertientes o varias variantes, o versiones más bien dicho. Y estas versiones son la 802.11A, 802.11b, 802.11g y 802.11n. Hay otras variantes, pero bueno, digamos que las más sobresalientes son estas. ¿Y a qué se refieren? Cada uno de estos estándares nos dicen la velocidad de transmisión de las tarjetas de red que están en nuestras computadoras, es decir, que hay computadoras que han sido diseñadas bajo las reglas de la capacidad de transmisión de unos, la B es otra velocidad de transmisión. Básicamente es la velocidad de transmisión de cada una de las tarjetas como han sido elaboradas. De hecho, para el caso de las computadoras, laptop, las tarjetas tienen diferentes series y entonces cuando nos tratamos de garantizar o de establecer las políticas de seguridad y de acceso a nuestras redes inalámbricas, podemos hacerlo a través de estas series de las tarjetas, es decir, admitir o denegar el permiso a las tarjetas que estén construidas con el estándar 802.11a o B o G o N, los que nosotros, de acuerdo a las políticas como pretendamos establecerlas, ¿sí? Luego entonces, yo les voy a pedir que de favor en su libreta, en la tarde, investiguen a qué se refiere cada estándar. Les digo, cada estándar básicamente es la velocidad de transmisión de cada una de las tarjetas de las laptops, ¿sí? Y si ustedes tienen una, revisar bajo qué estándar fue elaborada su tarjeta. La mayoría tienen en la parte posterior donde viene la serie, viene el estándar de la tarjeta, sobre qué estándar fue elaborada o está construida. En el caso de la mía tiene el estándar 802.11b, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, ustedes en una libreta van a poner el estándar y qué características cubre ese estándar. Por ejemplo, el 802.11, ¿qué estándar cubre? El 802.11b, ¿qué características cubre? Y van a hacer una tablita para que podamos ver las diferencias entre estándar y estándar, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No. ¿No preguntas? A ver, díganme qué van a hacer. A ver, cielo. Profa, Sí, dime. vamos a investigar los estándares, cada uno, anotarlos en el cuaderno, investigar sobre qué tipo de laptop los tiene, el por qué y cómo fue creado. Sí, ¿y qué características tiene cada uno? ¿Sale?
Entonces, estos estándares fueron creados por el IEEE. ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado que hay se formó un instituto para regular todas las cuestiones de las computadoras? Entonces se hace este instituto que va generando las reglas para, en este caso, para la conexión, para establecer las reglas para que sea uniforme las cosas, ¿sí? Como es el caso, por ejemplo, una de las reglas pudiera ser, uno de los estándares, por ejemplo, de la escuela, es que, ¿qué? Es que todos lleven el uniforme, todos el de gala el lunes, el martes el normal, el miércoles el deportivo, sí, esos son estándares, ¿sí? ¿Y qué idea tienen que ustedes, que se regule o que se lleve de manera uniforme el uniforme? Los estándares tienen justamente inalámbricos de redes, en este caso, persiguen la misma finalidad, que se unifiquen la forma de construir las tarjetas, ¿sí? De acuerdo a determinada versión del estándar, ¿sí? Entonces sí es importante que conozcamos este dato porque cuando vayamos a trabajar políticas de seguridad en redes inalámbricas, tenemos que conocer a qué se refiere cada uno y de qué manera nos conviene más establecer la política, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Ahora bien, las redes inalámbricas tienen sus propios componentes, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes? Tenemos tres componentes básicos que son los routers, las tarjetas de red inalámbricas y obviamente las computadoras, ¿sí? Entonces veamos de manera simple cómo podemos construir una red inalámbrica, ¿sí? Viendo los dispositivos que podemos utilizar. Entonces vamos a abrir el Cisco, para construir nuestra red. Ok, ya vimos, vamos a ver, del menú de inalámbrico, vamos a escoger el router. Sí, tenemos un solo router inalámbrico, ¿sí? De esto que vamos a hacer, vamos a poner dispositivos, en este caso la vamos a hacer solo inalámbrica, la pudiéramos hacer mixta, pero la vamos a hacer inalámbrica, ¿sí? Entonces ahora vamos a buscar un dispositivo, vamos a buscar unas laptops, vamos a poner laptop, ¿sí? Y entonces aquí tenemos el segundo elemento de conexión, ¿sí? ¿Qué nos faltaría? Si dijimos que eran 3. A ver, Josecito, ¿qué nos falta? La tarjeta. No. La tarjeta. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Como lo haríamos físicamente, vamos a abrir la laptop, ¿sí? Y vamos a, vamos a cambiarle la tarjeta de red, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero, como lo haríamos físicamente, vamos a apagarla primero porque si no nos da toques o nos podemos quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la tarjeta Ethernet, que es esta, la soltamos y entonces ponemos la antena inalámbrica,
¿Ok? Una vez que hacemos eso, la volvemos a prender y cerramos. Y vemos cómo, miren, enseguida aparece la señal de que ya se está conectando con el router inalámbrico. Con la otra laptop vamos a hacer lo mismo. Vamos a apagarla, quitamos la tarjeta de red y ponemos la antena. Muchos en la actualidad son USB para cuando USB y pues nada más se pone en un puerto USB, ¿sí? Aquí estamos haciendo la simulación como si fuera una antena, la tarjeta de red interna, ¿sí? Perdón. Entonces cerramos y miren, está viendo conexión. Volvemos a apagar, quitamos la Ethernet y ponemos la antena, la NIC. Y entonces nos vamos a la siguiente y hacemos exactamente lo mismo. Si ven, es algo muy, muy sencillo. Quitar la tarjeta y poner la otra y prendemos. Ajá. Quitamos Ethernet. No la apagué, hay que apagarla. La quito y pongo la antena. ¿Sí? La siguiente hago lo mismo, la apago, quito la tarjeta, pongo la otra y cierro. Nuevamente apago, quito la Ethernet, pongo la NIC, prendo y cierro. Vamos a hacer nuevamente lo mismo, apago. Parece ya está. Esta no se conectó y ven por qué, porque no la prendí, la dejé apagada. Ahora sí hay conexión, ¿sí? Y si observan es algo muy sencillo, aquí nada más la quité la Ethernet, pero no le puse la NIC. Ahí está. Y la vuelvo a prender, ¿sí? Y cierro. Y ahí está. Ya se están comunicando todas. ¿Ven? Es algo muy sencillo. Muy fácil de hacer, ¿sí? ¿Y qué pasaría si yo quiero hacer una red mixta? Si quisiera yo poner una red mixta, es decir, una parte cableada, suponiendo mi cliente me pida tener una parte muy confiable, muy estable en conexión, necesito rapidez, entonces aquí quiero tener una parte cableada, entonces para garantizar seguridad, estabilidad en el internet y en la conexión de la red, entonces eso lo puedo hacer con cable. ¿Cómo haría una red mixta? ¿Tienen idea cómo podría hacerlo, José? Tendría que poner una switch. Ajá. Y ya después conectar dispositivos al switch y del switch al router. Ok. A ver. Dices que ponga un switch. Voy a poner un switch. Aquí está. Pongo un switch. Ok. ¿Y luego qué hago? Conectarlo al router por un cable. Ok. Conecto al router. Ahí está. Ya lo conecté. ¿Y luego? Y luego conectar dispositivos del switch. Ok. Vamos a poner ahora PCs, computadoras de escritorio. Ajá, ¿y luego? Conectarlas con el cable Ethernet. Muy bien.
conectemos con el cable Ethernet. Clic y clic, ya saben. Clic y clic. Clic y clic. Y ahí tengo una red mixta, ¿sí? Tengo mi red mixta que para nada se contrapone, ¿sí? ¿Por qué ponemos el switch, José? ¿Por qué decidiste poner el switch? Porque no se pueden conectar tantos al router, tantos cables. Así es porque tiene pocos puertos, normalmente traen 4. Entonces solamente podría conectar 4 computadoras y sin embargo si pongo un router, el más chiquito trae, un switch, perdón, el switch más chiquito trae 8 puertos y de ahí se va hasta 256 si queremos un router grande, un switch, perdón, grande, ¿sí? Entonces, el router, recuerden, solamente tiene la función de puerta de enlace, ¿sí? Entonces, no tiene la función de duplicar la señal, de ampliarla como la tiene el switch. Entonces, sí sería un error pretender conectar muchas computadoras de un router. Para eso se utiliza el switch, para que podamos conectar, de acuerdo al número de puertos, podamos conectar muchas computadoras. Sin embargo, si tenemos un espacio muy grande, muchas computadoras por conectar, sí podríamos, para el ahorro, sobre todo por el tema del costo del cable, sí podríamos pensar en poner una parte inalámbrica y otra parte cableada. Y tenemos una red mixta y podemos hacer que haya un buen funcionamiento, ¿sí? Es muy interesante esto. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No, pero Entonces, sí observaron cómo es muy sencillo nada más dar clic y clic para hacer conexiones, con clic y arrastre para poner dispositivos. Es algo muy sencillo. Ahora bien, ya tengo mi prototipo. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a guardar. Aquí le digo que me lo guarde. Le voy a poner un nombre. Le voy a poner el nombre prueba. Y en automático me le va a poner la extensión PKT, que es la extensión que le pone el Cisco. Y lo voy a guardar normal, me lo va a llevar a la carpeta de Cisco Packet Tracer a guardados. O bien yo puedo decidir que me lo ponga en otra carpeta. Por ejemplo, en la carpeta de que tengo para su materia. ¿Sí? Entonces me voy al semestre, que así lo tengo organizado, y me voy a la carpeta de redes y ahí guardo mi archivo, y si se fijan ya le puso el nombre y la extensión del archivo, y ese sería el que me mandarían, por ejemplo, para el caso de desarrollo de las prácticas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ninguna, profa. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos estándares para conexión de la parte con cable de Ethernet o inalámbrico. Los estándares nos ordenan la forma en que se conectan las computadoras o bien en que están elaboradas las tarjetas de red inalámbricas, velocidad de transmisión, etcétera, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, entonces hasta aquí dejaríamos por el día de hoy. Les voy a pasar una guía de prácticas de la número 1 para la próxima, la clase se las voy a poner por lo pronto
en el grupo de WhatsApp y entonces ustedes la revisan para que en la siguiente clase podamos empezar a ver la práctica y vean ustedes cómo irla desarrollando, ¿sale? Entonces,